comenzamos entonces este acto que hemos organizado y ya lo hicimos el año pasado también, hacia finales de año, un análisis que organizamos conjuntamente la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, particularmente con Adrián Rodríguez y Milagro Vargas, para hacer un análisis de la coyuntura y del año siguiente, tema importante para los gerentes de las cooperativas, los consejos de administración y para el público en general que nos sigue en las señales de Facebook. Esperamos que ahora sí con sonido y de YouTube de nuestro colegio. Así es que este año es particularmente relevante porque la discusión no es si el PIB va a ser de 2 o de 3, si la inflación va a ser de 1 o 2, las discusiones aburridas que tenemos los economistas usualmente. Este año tiene mucho más pimienta que preferiríamos que no estuviera aquí y estar discutiendo cuál es la tasa correcta de crecimiento del PIB para el año entrante. Lo que tenemos ante nosotros es una situación que los mercados están leyendo como muy delicada. Las calificaciones hacia Costa Rica, basadas en que los mercados no perciben que exista una voluntad definida de tomar las medidas necesarias para enfrentar los problemas de financiamiento del déficit 2021 y problemas subsecuentes de manejo de la deuda y del financiamiento del sector público. Hemos visto indicadores de preocupación con algunos bonos de Costa Rica perdiendo hasta el 12% de su valor en los mercados internacionales. Una demanda creciente de dólares que no se explica solo por la estacionalidad normal de esta época. Se evidencia una recomposición de cartera de algunos inversionistas pasándose de colones a dólares, lo cual es una señal de nerviosismo. También el Ejecutivo tuvo que declarar desierto un megacanje de deuda, títulos de bonos domésticos en dólares. Esto son solo señales. Los reportes de los analistas de Costa Rica pues indican un deterioro de su percepción de las finanzas públicas de Costa Rica. Y esto tiene que ver con el tamaño del déficit fiscal y su financiamiento. Se estiman las necesidades brutas de financiamiento del gobierno del año entrante de más de 9,000 millones de dólares. Eso pues obliga a plantear una cantidad de medidas suficientes para lograr ese financiamiento que por la magnitud que tiene tendría que ser una combinación de fuentes multilaterales y privadas. Y para ello el país necesita dar señales de que va a tomar decisiones para poner bajo control el problema fiscal y el tema de su financiamiento. Así es que en ese marco la discusión es mucho más que económica, también es una lectura de procesos políticos vinculados esta vez de manera más amplia que en otras ocasiones. Están los procesos de concertación nacionales, uno convocado por el presidente de la República en conjunto con el presidente de la Asamblea Legislativa, otro convocado por la Asamblea de los Trabajadores del Banco Popular, los cuales se han puesto metas ambiciosas de fechas para lograr acuerdos, pero de ahí a un programa consistente de estabilización, de consolidación y ajuste fiscales, pues sabemos que hay trecho. Y uno que se pueda defender ante organismos internacionales e inversionistas, ya sea con o sin acuerdo con el fondo. Yo soy partidario de que conviene el respaldo del fondo por la falta de credibilidad en la que hemos caído, pero que en todo caso, en su consistencia interna no deberían distar mucho con o sin el fondo. Así es que la necesidad del ajuste es de una magnitud importante
y lleva a que el país tenga que tomar decisiones delicadas y políticamente difíciles. Un ajuste, una consolidación fiscales, pues no le gana aplausos a nadie, ya sea por la vía de los ingresos o el recorte de gastos, siempre habrá gente afectada. Nadie sale ganando de un proceso de este tipo. Con un desafío de una economía en franca recesión y plantear entonces la reactivación cuando los instrumentos fiscales estarían actuando de manera contracíclica. Quedan algunos elementos de política monetaria y crediticia que afortunadamente sí tienen indicadores sólidos y permiten algún trabajo expansivo para compensar los efectos más bien recesivos que tendría probablemente la política fiscal. Ese es el entorno en el que estamos, un entorno difícil. Les voy a pedir a nuestros panelistas, a Fernando y a Gerardo, buenos amigos ambos, que hagan una primera presentación de unos 20 minutos cada uno y luego tendríamos ocasión para preguntas y comentarios. Si empezamos con Fernando. Bueno, muchas gracias. Voy a buscar aquí unas láminas de apoyo que quiero usar para empezar a hablar de estos temas. Bien, vamos a ver. Yo creo que bueno, primero agradecerle a FEDEAC y al colegio el espacio de hoy. Evidentemente, esto es una coyuntura que yo creo que es difícil de haberse imaginado a principios de año, ¿verdad? No solamente por la pandemia, sino por todo lo que ha venido acompañando este proceso, incluyendo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿verdad? Que desgraciadamente no puede estar uno totalmente desconectado. Y bueno, parece que el presidente Trump acaba de dar unas declaraciones desconociendo el resultado de la elección prácticamente, y anunciando que van a ir a pelear esto a los tribunales. Entonces, esta incertidumbre en el proceso electoral en Estados Unidos, yo creo que todavía tenemos que ver cómo nos va a afectar. Pero lo cierto es que va a ser una situación complicada, inédita, porque yo creo que ni tan siquiera lo que sucedió en la elección del 2000, hace 20 años, podríamos compararlo con lo que va a pasar, con lo que está pasando ahora y puede pasar en las próximas semanas. Y bueno, habrá que ver eso cómo afecta a países como el nuestro, la confianza de la gente, la intención, digamos, de que es un elemento fundamental en este proceso de los turistas estadounidenses de salir del país para venir a turistear en lugares como el nuestro, el consumo, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo mejor es tal vez empezar por ver la fotografía del país, después podemos tratar de ver qué podría eventualmente suceder en la parte externa. Esta crisis, si bien no es en términos de tamaño igual a la de principios de los 80, vean la caída en la actividad económica, el crecimiento real de la economía a principios de esa década, sí nos agarra en un momento con una tendencia a decrecer. O sea, el crecimiento ya venía de alguna manera frenándose, o sea, estábamos teniendo tasas bajas, ¿verdad? Que no eran suficientes para poder eventualmente, por un lado, resolver el tema del desempleo que se nos quedó de la última crisis, de la crisis de la década pasada, finales de la década pasada, y por supuesto no pudo este crecimiento incidir en indicadores sociales de manera que pudiera eventualmente generar un impacto importante a nivel de la reducción de la pobreza. Hubo ahí algunos avances que yo creo que fueron coyunturales y momentáneos, ¿verdad? Y bueno, por supuesto que ahora se borraron con esto que está pasando y ahora podemos hablar más de eso. Pero sobre todo nos hace caer en un momento de extrema debilidad en la parte fiscal, sin perspectivas de una solución pronta a estos temas. Y aunque el crecimiento, bueno, este dato fue previo a la corrección que hizo el Banco Central el fin de semana, pero sin que este dato vaya a generar un rebote, un efecto rebote importante el año que viene,
pues nosotros todavía no tenemos una perspectiva de recuperación importante para el 2021. Y yo creo que con eso tenemos que empezar para ser realistas, ¿verdad? O sea, el crecimiento de la economía el año entrante todavía no nos va a llevar en términos de producción a los niveles que teníamos en el 2019. O sea, para eso vamos a ocupar más tiempo. Y para lograr un nivel de crecimiento mucho más elevado, probablemente necesitemos de medidas adicionales, de estímulos adicionales, para que podamos eventualmente tomar un ritmo de crecimiento que ayude no solo a mejorar la parte social, sino también la parte fiscal. Y es que, bueno, si vemos también la fotografía de las últimas 4 décadas en la parte fiscal, tomando como variable de referencia el déficit financiero del gobierno central, este es uno de los momentos más complejos que hemos tenido durante la historia reciente del país. No solamente superando los niveles de deterioro que tuvimos a inicios de la década pasada, sino además como parte de una tendencia al deterioro que tuvimos desde finales de la década anterior, donde no ha habido de forma sostenida un proceso de recuperación, o sea, no logramos cambiar esa tendencia. Y ahora vamos a tener un déficit que probablemente supere el 9% del PIB. Habrá que ver cómo se conjugan un decrecimiento más bajo y eventualmente algunas condiciones favorables en la parte fiscal con la reducción de ingresos, por ejemplo, que va a dejar la caída en el impuesto a la propiedad de vehículos por la decisión legislativa, pero que sin duda alguna nos va a poner en una posición muy compleja. Venimos de un año con un déficit de más del 7% el año pasado para superar el 9% y mantenernos por encima del 8% el año entrante. Entonces, estamos juntando dos cosas muy delicadas. Un entorno con un crecimiento muy bajo, una caída este año y un crecimiento muy bajo el año que viene, pero además un déficit fiscal muy alto. Podríamos eventualmente considerar la posibilidad de que el país se ayude a sí mismo creciendo más para poder salir más rápidamente de la situación fiscal que tiene actualmente y tener que hacer un ajuste menor, pero no tenemos perspectivas de corto plazo que ello vaya a suceder. Y, insisto, toda esta situación coyuntural que se está dando en el plano internacional, todavía no sabemos cómo va a afectar. Ojo, ya se está empezando a considerar dentro de esto lo que podría ser una segunda caída, o sea, el proceso de recuperación, como se había planteado en algún momento en forma de W, por la segunda caída en la actividad económica en Europa por el efecto de la segunda ola de la pandemia y las medidas que se están tomando. Pareciera que no van a ser medidas tan fuertes como las que se tomaron en el semestre anterior, pero sí se está considerando que esto va a provocar una caída en la actividad, una disminución en el crecimiento previsto y bueno, habrá que ver esto cómo impacta. Inclusive ya hay autoridades económicas en esos países preparándose para una segunda ola de estímulos a fin de sostener lo que está sucediendo. Si la enfermedad y la expansión del virus se logra controlar, para fin de año podríamos volver a una normalidad, entre comillas, y bueno, eso es lo que se está apostando, ¿verdad? Una época además muy importante en términos de consumo, y bueno, esto todavía está en proceso y no sabemos qué tanto nos va a golpear. Ojo que gran parte del problema que hemos tenido y que sustenta ese crecimiento sostenido, está en esa línea roja del nivel de endeudamiento, viene precisamente del deterioro en el resultado primario. Tuvimos como resultado de la crisis del 2008-2009 la aparición de un problema constante, permanente, de carácter, diría yo, que estructural del déficit primario, que no lo habíamos visto en los 10 años anteriores y que en las 2 décadas anteriores solo se había dado una vez en los 90s, una o dos veces en los 90s, pero que no había sido constante o consistente, constante más que todo, perdón. Y ahora lo tenemos presente con diferentes niveles. Este año se espera que alcance el 4%, todavía a la espera de ver qué va a pasar con el ajuste de esos números que les decía hace un rato, pero que no se va a reducir de forma importante el año que viene, todavía va a estar por encima del 2%. Si las cosas no cambian en términos de solución, este déficit sería consistente con un crecimiento sostenido del nivel de endeudamiento. Ojo al salto que pega la deuda este año, ¿verdad? Vamos a pasar de un nivel de deuda el año pasado de aproximadamente 60, poco menos de un 60% del PIB,
a casi un 70%, y eso pues nos va a poner en un nivel ya mucho más complicado, con la obligación de tomar decisiones mucho más fuertes para los próximos años, y en términos de ajustes mucho más complejos eventualmente, y que nos van a obligar a tratar de generar resultados en un plazo muy corto para detener esa evolución del endeudamiento en el corto plazo. Un tema que yo creo que a nivel de discusión en el plano nacional hemos puesto poca atención. Yo he escuchado poca gente hablando de esto, creo que entre ellos Gerardo, pero en realidad no es un tema que está en la agenda de temas que se discute a nivel nacional cuando se habla de los problemas que estamos teniendo, y es precisamente la evolución del gasto en intereses. En este caso, en términos del PIB, básicamente estamos por llegar este año a duplicar, o a más que duplicar, el gasto en intereses que teníamos a inicios de la década, que está pegando saltos muy rápidos en los últimos años, y que ya para este año se prevé que alcance el 5,2% del PIB. Habrá que ver si se llega a ese nivel en función de estas otras cosas que señalábamos, y que supere el 5,5% el año que viene. Esto es muy importante porque pues está generando una doble presión sobre el tema del financiamiento, ¿verdad? O sea, incrementa el déficit, obliga a buscar más recursos de financiamiento para poder atender la carga de intereses, y eventualmente hace mucho más rápido el efecto de bola de nieve, ¿verdad? O sea, no solamente tenemos, y ahorita vamos a ver un dato interesante, la presión de la deuda que vence, sino tenemos la presión de la deuda que se genera, o sea, la presión del endeudamiento que genera el déficit presente, dentro de los cuales pues tenemos una carga de intereses muy importante que tenemos que financiar. El gobierno podría estar haciendo un esfuerzo en materia de gasto, inclusive podría estar sucediendo algún positivo en la parte de ingresos, pero mientras esta situación no se resuelva, gran parte del problema que vamos a tener todos los años para buscar financiamiento va a ser precisamente darle contenido a este gasto. Y como no tenemos superávit primario, sino que tenemos un déficit primario, pues entonces constantemente nos estamos endeudando para pagar intereses, y eso es una dinámica que hace que, como les decía, que la deuda crezca mucho más rápidamente. Además que evidentemente estruja las posibilidades de hacer gasto social. Ojo, en una coyuntura muy compleja, ¿verdad? Con los niveles de pobreza creciendo como crecieron este año, que probablemente, y ahorita comento algo sobre eso, vayan a ser mayores que lo que se planteó en términos de las estadísticas oficiales, y que además estruja las posibilidades de inversión. Entonces vamos a tener un Ministerio de Hacienda ejerciendo una enorme presión para poder financiar su gasto, su déficit, su deuda que vence. Y bueno, eso tiene estas también consecuencias negativas en términos de crecimiento. Este es un dato importante, tratando de ver el fenómeno de largo plazo, ¿verdad? O sea, la evolución de los vencimientos de deuda. Este es un dato al cierre del primer semestre. Habrá que actualizarlo posteriormente cuando termine el año, y eso hará que algunos números cambien, pero las proporciones probablemente se mantengan. Y lo importante es esto: en los 10 años que van a transcurrir entre el año 2021 y el año 2030, va a vencer más del 70% de la deuda pública. ¿Ok? Eso, súmelo, vean los vencimientos de los próximos 3 años que vienen, o sea, casi que más de un 9% en el 2021, más de un 9% en el 2022, en términos del PIB, en términos de deuda, perdón, el tamaño de la deuda, y un 10% de la deuda en el 2023, o sea, en solo esos 3 años se va a terminar venciendo casi un 30% de la deuda, casi una tercera parte. Tenemos sobre esa enorme presión de la deuda los niveles de déficit que veíamos ahora que estaban previstos, e insisto, de los cuales una parte muy importante es pago de intereses. Entonces, esto quiere decir que para los próximos años tenemos enorme presión de financiamiento sobre el gobierno. Vamos a tener que estar constantemente atendiendo vencimientos de deuda, con el problema de que con las posibilidades de canje que no se han dado en estos meses, esa presión se va a mantener. O sea, si la gente no está convencida de invertir en el gobierno, en el título de gobierno a largo plazo, pues va a esperar los vencimientos en lugar de que se puedan hacer canjes y bajar esa presión en algunos momentos.
Y con el crecimiento de la deuda, la posibilidad de que el país adquiera endeudamiento en el exterior para poder atender esto se hace más complejo, además de que, bueno, si lo hiciéramos por esa vía, también estaríamos exponiéndonos a mayores riesgos cambiarios. Entonces, esto es un elemento que yo creo que también tenemos que tenerlo en el radar. ¿Qué va a pasar con los vencimientos de deuda? ¿Qué va a suceder con esta presión que tenemos encima? Que si la vemos, este es un gráfico que extraje del programa macroeconómico, que si la vemos para el próximo año, o sea, comparándola con lo que sucedió el año pasado y pues tenemos en el 2021 una situación bastante compleja. No solamente tenemos una necesidad de financiamiento que va a alcanzar el 15%, sino que si ustedes se fijan en esta barrita de color que se puede decir fucsia o rojo, como quieran verlo, el acceso a endeudamiento externo para el financiamiento de estas necesidades el año entrante se prevé que es mucho más bajo. Ve que este año tuvimos la posibilidad de endeudarnos por diferentes vías, con el Banco Interamericano, con la Corporación Andina de Fomento, con el propio Fondo Monetario, un crédito de poco más de 500 millones de dólares. Esa posibilidad no se prevé que esté presente en la misma proporción el año que viene. Quiere decir que le vamos a pedir a el mercado interno una cuantía mucho más grande, de más de un 11% del PIB, que atienda esas necesidades de financiamiento. Entonces, vamos a tener un déficit previsto mucho menor, un 8.1 con respecto al 9.3 que está previsto para este año, pero además amortizaciones de deuda crecientes, vean lo que hablábamos, esto está en términos del PIB, lo otro estaba en términos de deuda, pero vean que tenemos mucho más vencimientos de deuda para el año que viene, tenemos más vencimientos y tenemos entonces una parte mayor de financiamiento que vamos a tener que atender con endeudamiento interno. Yo creo que esto es muy importante decirlo, ya que aquí estamos en presencia de gerentes de cooperativas de ahorro y crédito, pues el año entrante, si no tenemos una fuente de recursos que nos permita incrementar esta barra fucsia, pues lo que vamos a tener entonces es una enorme presión sobre el mercado de financiamiento. Yo creo que esto además nos pone en una situación muy compleja desde el punto de vista de acceso a recursos para el gobierno central, y aquí quiero hacer el cambio de switch para pasar de lo fiscal a lo social. Con respecto a las posibilidades que hay para atender a una población que se quedó sin trabajo en una cuantía importante este año, producto de la atención de la crisis, cuya situación de desempleo se concentró sobre todo en tres grandes regiones, la región central, en determinadas zonas, la región Chorotega y el Pacífico Central, con personas que se vieron impactadas por la caída en la actividad turística, y que si nosotros tomamos en cuenta las estadísticas de la encuesta nacional de hogares, muchas del aumento en la pobreza se debió precisamente a el incremento en el empleo en esas zonas. Entonces, es gente que perdió trabajo, ha reducido sus ingresos promedios, tiene poca capacidad para atender la situación que tiene ahora. Por el momento, aunque el desempleo se está reduciendo, no lo está haciendo tan rápidamente como se esperaba, a pesar de que se están permitiendo que las actividades vuelvan a cierto grado de normalidad. Y por lo tanto, todavía puede ser que vayan a persistir esos aumentos de pobreza. Ojo con los datos que tuvimos este año, porque si nosotros retiramos las ayudas públicas que se generaron a raíz de la crisis, la pobreza pasa del 26% al 30%. Entonces, como ya esas ayudas nos están dando, probablemente en este momento estamos percibiendo una realidad que no lo reflejan los números, un nivel de pobreza mayor, que habrá que ver cómo se ve afectada toda esa población en razón de la situación que estamos viviendo por la emergencia del huracán ETA. Y que también va a afectar la recuperación turística y de ciertas actividades, y puede obligar al gobierno además a buscar recursos para atender no solamente la emergencia en la parte, por ejemplo, de infraestructura, sino también a estas personas. Esto es importante para efectos de lo que estamos hablando, porque uno de los grandes problemas que vamos a tener para reactivar la economía el año entrante es tratar de generar capacidad de poder adquisitivo entre las personas para que puedan eventualmente volver a los niveles de consumo que teníamos previamente. Ojo,
yo creo que también es importante decirlo. Probablemente, y nosotros en la universidad llamamos la atención sobre esto en algún momento, probablemente mucho del consumo en años anteriores la gente lo estaba financiando a través de endeudamiento. O sea, hay, y esto lo hemos señalado, muchas familias sobreendeudadas, en muchas familias que habían llegado al tope de su capacidad de endeudamiento, y cuidado si no, muchas de estas pues habían venido sosteniendo parte del consumo que habíamos tenido y que había permitido alcanzar ciertos niveles de crecimiento por esa vía. Como ahora no tienen los mismos ingresos, no tienen la misma capacidad de consumo y además muchas entraron en una situación de crisis en sus finanzas personales, pues evidentemente no vamos a poder sostener el consumo hacia adelante por esta vía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para reactivar la actividad económica en los próximos años? Bueno, ahí es donde empieza a aparecer la necesidad de plantear opciones distintas. Necesitamos darle una alternativa de empleo a esas personas. Muchas de estas, como les decía, en la zona del Pacífico Norte y del Pacífico Central, que dependían de un turismo que todavía no está repuntando, que no sabemos cómo se va a ver impactado, bueno, que todavía sigue impactado por el COVID, pero que todavía no sabemos cómo se va a ver impactado por la actual situación climática, que no sabemos cómo se va a ver impactado por la coyuntura en los Estados Unidos, que no sabemos todavía cómo se va a ver impactado por los cierres que se están dando en Europa, y que si no logra repuntar, que no lo va a hacer muy probablemente en los niveles que tenía previo a la pandemia, no va a generar los mismos niveles de empleo y esa gente va a quedar atrapada en una situación que no le va a permitir pues llegar al mismo nivel de consumo que tenía anteriormente. Entonces necesitamos pensar en un gancho de crecimiento nuevo en esas regiones, en un tipo de estímulo para llevar empleo a esos lugares, redirigir, como dijimos en la universidad nosotros en algún momento, los recursos fiscales que el país está destinando a exoneraciones e incentivos a generar empleo en esos lugares, pensar en la necesidad de generar otro motor de actividad económica a la par del turismo. El turismo tuvo un papel muy importante en esas zonas en determinado momento en la historia reciente. No es pero si no no va a llegar a los mismos niveles de actividad, necesitamos ponerle a la par otras actividades que permitan generar empleo. Y una vez que esto podamos irlo haciendo, veremos cómo entonces el desempleo cede en estos lugares. En el Pacífico Central hay grupos de población, mujeres jóvenes principalmente, donde el nivel de desempleo ha llegado a más del 40%. Entonces, bueno, tenemos que ver cómo hacemos para resolver eso y eventualmente eso nos puede ayudar a impulsar tanto el consumo como el crecimiento de nuestra economía y tratar de atender todos estos problemas. Esto lo digo porque yo creo que tampoco tenemos que pecar de optimistas y pensar que la eventual estímulo de la actividad en cualquier parte del país va a generar efectos positivos para todo lado. Creo que hay problemas muy focalizados que tienen que atenderse con medidas focalizadas también. El desempleo en el sector femenino, por ejemplo, que es un problema, nosotros planteamos la necesidad de generar medidas direccionadas a eso y permitir el acceso de más mujeres al mercado laboral para tratar de estimular no solo la reducción de desempleo, sino la reducción de pobreza, considerando que una parte importante de las personas en condición de pobreza son mujeres. La mayoría, son más de la mitad de las personas en condición de pobreza son mujeres. Necesitamos un estímulo de la demanda agregada por esa vía y, insisto, dado la debilidad de las finanzas públicas y los problemas que podrían haber para que eso se genere por el lado de la inversión pública, que deberíamos tratar de pensar en medidas por ese lado, vamos a tener que ver cómo hacemos para crear empleo en algunas zonas y tratar de estimular el consumo para sacar esta economía adelante. Yo no gracias, Fernando. Apenas, y bueno, ahí cualquier cosa retomamos en la parte de consultas. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Tiene la palabra Gerardo. Bueno, agradecer la oportunidad. No sé si están viendo la presentación. Perfectamente. Bueno, tengo un gran reto de no repetir. Voy a ir un poco rápido porque el tiempo es limitado. Perspectivas para el 2021. Pues sí, tenemos una economía que lamentablemente fue muy golpeada por el COVID, con una recesión económica que el último dato del IMAE nos daba 7.7, aparentemente se estabilizó, pero vean que la recuperación se está dando vía zonas francas, prácticamente ya están
en cero crecimiento y que la economía definitiva, que es la mayoría, el 85% de la producción es en el régimen definitivo, sigue sufriendo con 9.3 y me preocupa muchísimo los bloqueos del mes de octubre, cómo esto vaya a incidir. Si lo vemos por sectores afectados, aquí pueden ver las tasas interanuales del último dato de agosto, como hotelería y restaurantes venía creciendo el año pasado 2,5% y ven la caída 60%. La siguiente categoría, comercio, y pueden seguir viendo las categorías. Yo voy a suministrar la presentación para que la puedan ver con más detalle. Y claro, eso se refleja en desempleo, que hoy se publicó. El trimestre móvil de julio, agosto, septiembre cae un poquito del 23.2 al 22%, que coincide un poco con la reapertura que se ha estado dando en el mes de septiembre, pero sí el subempleo, que a veces no hablamos de esto, está pegando durísimo con un incremento prácticamente al 20%, tal que si sumamos desempleo con subempleo, o sea, la gente que trabaja menos de 40 horas, estamos hablando de un 40% ya de la fuerza laboral que no tiene empleo o que tiene problemas de ingresos. O sea, eso es 1 millón de costarricenses. A 3 costarricenses por hogar, estamos hablando que más de la mitad del país está en problemas. Nosotros creo que estamos en una burbuja, somos bendecidos, pero la mayoría de los costarricenses, creo yo, nunca hemos tenido una situación de esta magnitud. Empleos destruidos, vean que la población ocupada prácticamente de un trimestre a otro con la pandemia se destruyeron 404,000 empleos. Una caída del 18%, de los cuales se reporta 95% en el sector privado y 5% en el sector público, pero al abrir el detalle son contrataciones de empresa privada que hace el sector público. O sea, el sector público no está sufriendo los embates de la pandemia. Todo el ajuste ha venido a través del sector privado, sobre todo operarios, vendedores, la parte administrativa. Y aquí, pues, enfatizar que es muy importante calificarse, es muy importante reformarse académicamente, habilidades digitales nuevas, porque vean que el desempleo y la destrucción de empleo golpea menos a aquellos más capacitados que lamentablemente aquellos que no tienen tanta capacitación. Tenemos un problema heredado de desigualdad. Aquí está el dato, 1.600.000 hogares, 5 millones de habitantes, pero en el primer quintil de ingresos más bajos hay 321,000 hogares, 1.200.000 costarricenses que ganan al mes por persona $89, ni siquiera para cubrir el costo de la canasta básica. Y es tan duro el COVID con ellos que le disparó la tasa de desempleo de 25.7 prácticamente al 45%. Y el quintil de ingresos más altos, la misma cantidad de hogares, viven menos personas, 2.6, con un ingreso promedio por persona de $1.500 por persona. Y el desempleo, pues sí, los golpeó, pero en menor medida el COVID, de 2.4 a 4.9. Vean que en los quintiles 4 y 5 se concentra el 73% de la riqueza y en los quintiles 1 y 2 apenas el 12%. No estoy con esto polarizando la sociedad, sino tratando de resaltar oportunidades. Hay que generar oportunidades. El modelo ha sido exitoso, pero hay que generar oportunidades porque ya el 30% de los costarricenses ni siquiera recibe 120,000 colones al mes para cubrir su canasta básica y necesidades no alimentarias básicas. Es 1,5 millones de costarricenses en condición de pobreza. No puede haber empresa exitosa en un ambiente político y socialmente inestable. Entonces, lo que está en juego no es un tema económico, lo que está en juego hoy es el Estado Social de Derecho. Tipo de cambio, aquí lo pueden ver, Monex a principios de año 573 colones y ahora resulta que el día de ayer subió a 612 y hoy estamos en 613. Como decía don Enio, ya hay señales, vean septiembre, cómo la pendiente del tipo de cambio empieza a subir y cómo hay negociaciones diarias incluso de 60 millones de dólares. Un agente económico dijo, let's go, see you later Costa Rica, pasa de colones a dólares, compra esos dólares y se va del país. Eso es una señal clarísima que nosotros como economistas tenemos que advertir. Podemos seguir discutiendo en las mesas de diálogo qué modelo de desarrollo queremos, que si hay petróleo, que si hay oro, que si hay gas, pero el tema es de cortísimo plazo. En cuanto a la actuación. Las reservas, vean que las reservas se siguen cayendo de 8.300, ya vamos por 7.800. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha tenido que intervenir en el mercado. Aquí están las intervenciones mensuales, barra roja 2020, barra azul 2019, compras netas, acumulación de reservas, pero en gran cantidad en la primera parte del año, y vean que esas líneas rojas empiezan a caer.
y en el mes de octubre ya no hay compras netas, sino que el Banco Central tuvo que inyectar 173 millones de dólares y no ha llevado al mercado una suma similar de ventas que hizo de dólares al sector público no bancario. O sea, que el Banco Central está perdiendo, con tal de sostener el tipo de cambio, 350 millones de dólares. Eso es un hueco en la represa que es urgente repararlo. ¿Qué le va a pasar al tipo de cambio en el 2020, en el 2021? Depende de los fundamentales. El Banco Central nos dice que con la pandemia el déficit de cuenta corriente se ve incrementado 550 millones de dólares y la caída de inversión extranjera directa 1.000. O sea, si fuese por los fundamentales, yo le digo devaluación. La moneda se va a devaluar y se va a devaluar de manera importante. Pero la variable que hace que eso no se dé y que incluso podría volcarse son las finanzas públicas y cómo el gobierno decide financiar. Si lo hace con préstamos en el exterior, más bien es tal la cantidad de dólares que viene que depende del Banco Central si esta acumulación de reservas de casi 1.000 millones las lleva al MONEX, en cuyo caso el tipo de cambio se aprecia, o se las deja, en cuyo caso el tipo de cambio se devalúa moderadamente. Pero si seguimos con la incertidumbre en que estamos, pues el tipo de cambio se puede devaluar fuertemente. No quiero repetir lo que ya Fernando muy bien habló de las finanzas públicas, simplemente quiero llevarlos a la magnitud del problema. Un presupuesto de gasto para el 2021 del gobierno central de 11.449 miles de millones de colones y los ingresos ordinarios, en su mayoría impuestos, solo 5.166. Por Dios, si fuera en una empresa privada, ese tesorero es despedido. ¿Cómo va a traer un presupuesto desbalanceado donde solo el 45% se cubre con las ventas o ingresos totales y el 55% es pura deuda? El tamaño del problema son 11.000 millones de dólares anuales. Esa es la magnitud que alguna gente sigue sin entender y que cree que usando las reservas monetarias internacionales y que cree que en el mercado interno podemos cubrir este hueco fiscal. Eso no es tan sencillo. ¿Dónde estamos gastando esa plata? De ahí, véanlo, remuneraciones. Ya se van 5.000 millones de dólares, 2.826 miles de millones de colones. Ahí juegan muchísimo los pluses. Los pluses ya son más importantes que los salarios bases. 2.100 millones pluses, 1.900 salarios base. Y el resto son cargas sociales. Transferencias. Aquí hay otros 5.000 millones para pensiones en 60.000 bendecidos que no cotizaron para esas pensiones. Y hay 1.000 millones del Fondo de Educación Superior que hay que transparentarlo y decir cuánto de esa plata está llegando a los estudiantes y cuánto de esa plata se está quedando en canales de salarios o en canales administrativos. Amortización de deuda, no me voy a referir, ya Fernando lo tocó muy bien. Intereses, ya también lo he tocado, 3.800 millones de dólares. Cada minuto que gastemos hablando significa 4 millones de colones en pago de intereses diarios por minuto para el gobierno. Y lamentablemente, donde deberíamos estar invirtiendo, que es infraestructura que nos hace más competitivos, apenas se va el 5% del presupuesto y en compras 3,5% del presupuesto. Esto lo causó el COVID. No, vean, 2007, aquí está el mismo presupuesto, ingresos totales menos gastos totales, si lo hago antes de intereses, déficit primario, y si le meto intereses, déficit fiscal. En el 2007 tuvimos superávit, 0.6 del PIB. Antes del COVID, en el 2019, ya teníamos un faltante de 7 puntos. ¿Qué explica ese incremento, ese desequilibrio fiscal de 7.4 del PIB? No lo explica la evasión. No lo explica la ilusión. Hay una caída de 0.5 en la carga tributaria, de 15.2 a 14.8. Aquí está el número, 7. 7 puntos del PIB incrementándose en una línea que se llama gastos. 1.1 en pago de intereses por la mayor deuda, 0.7, muy bien, en más infraestructura, pero el problema está aquí. La causa del cáncer es remuneraciones, 1.7 más del PIB. Ahí estamos hablando prácticamente de 1.200 millones de dólares más en gastos de remuneraciones y 3.3% en leyes con destinos específicos sin contenido económico. Paren eso ya. Ese hoyo sigue estando abierto. Cualquier diputado puede proponer una ley y aprobar una ley que se le ocurra, que genera gastos pero sin contenido económico. Y ahí tenemos 3.3. ¿Qué son esas transferencias? Pensiones. ¿Qué son esas transferencias? El Fondo de Educación Superior, y hay algunos programas menores de carácter social, pero que también no sabemos nosotros la efectividad de esos programas sociales o cuánto se queda en remuneraciones. Sí, el COVID nos vino a subir el déficit de 7 a 10, pero esos 3 puntos que están aquí no es por la vía del gasto, sino que el COVID lo que hizo fue castigar fuertemente la recaudación tributaria por menos actividad económica.
¿Cuál es la conclusión, señor presidente? Reactive la economía, porque si usted reactiva la economía, hay más ventas, hay más ingresos, más IVA, más utilidades, más salarios y por lo tanto mayor recaudación. Vean la historia, después de bajar la deuda al PIB al 24% con el plan escudo para contener la crisis de las hipotecas subprime, lamentablemente no se paró eso en el 2010 y seguimos aprobando presupuestos desbalanceados, deficitarios, deuda, 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 y la pandemia pues lo que vino es a disparar que, como Fernando lo decía, el problema que tenemos hoy, aparte del déficit de estos 10 puntos o este déficit primario de 4 o 5 puntos, es la trayectoria exponencial de la deuda que llegaría hasta el 93%. Por eso cualquier ajuste fiscal tiene que darnos al menos 5 puntos del PIB para parar el tema de financiamiento de intereses de la misma deuda y nos tiene que dar alrededor de 10, 15 puntos para meterle un bombazo a la amortización de la deuda. Esos son los dos elementos claves que deberían las mesas de diálogo concentrarse. Pero ¿qué pasa? De ahí, en las mesas de diálogo llegan 70, 180 personas, todos se consideran expertos y ahí empiezan a hablar de todos los problemas heredados que tiene este país. No es que yo sea pesimista, pero es un gran reto que de ahí pueda salir algo en el cortísimo plazo que se necesita para resolver el problema de las finanzas públicas. Ya Fernando lo tocó, aquí están los vencimientos, yo nada más le agrego que para fortuna nuestra, la deuda externa es solamente el 22% y el resto es deuda interna. Y vean que los vencimientos del 21 y 22 prácticamente deuda externa no vence. Lo que vence es deuda interna y el 75% de esos vencimientos, lo contradictorio, es en mismas entidades del sector público. Siéntese ya con la caja, con el INSS, con los bancos del Estado. ¿Qué quieren? ¿Entrar en default y que no les pague nada de esos 3.400 millones del próximo año? ¿O podemos llegar no a un haircut, no a un recorte de deuda, a una refinanciación? Tírenme en esto a 5 años, les pago ya el 20% y me tiran el 80%. Ahí nos quitamos casi 4 puntos del PIB en presión de flujo de caja. Bueno, y perdón, vean, esa deuda interna tiene una tasa de interés en dólares del 10%. Mientras que la deuda externa tiene una tasa de interés del 5%. Por Dios, hay gente, y lo que es peor, del mismo sector público, haciendo clavos de oro por el problema de las finanzas públicas del gobierno. Aquí está lo que mencionaban, el estado de origen y aplicación de fondos. Antes del COVID, el gobierno requería 10.6 del PIB para tapar el hueco. Ahora son 14.1 este año. Son 8.700 millones que Elian Villegas decía, 7 puntos los cierro en el mercado interno, que eso es factible, y 7 puntos en el mercado externo. Pero de repente, con todo el tema de la discusión del presupuesto, ese show que se hizo, se le puso un freno al financiamiento de créditos externos. Están haciendo fila y hoy le rebotaron al gobierno el crédito del BID por poca claridad. Entonces, aquí sí hay un elemento fundamental, que si esto se traba, no llegan los dólares y el tipo de cambio se sigue devaluando. Y el gobierno se mete en un problemón y tendría que ir al mercado interno y las tasas de interés se disparan para cubrir sus necesidades de liquidez. Y ya Fernando lo dijo, 8.3 el próximo año 21, amortización 7 puntos. Esta amortización se puede aliviar bastante con lo que ya dije de reingeniería de deuda interna. Y sí, vean que el gobierno está suponiendo que el próximo año le aprueban eurobonos por 1.500 millones de dólares, que puede tener ayuda multilateral de 1.2 del PIB y se va a volcar al mercado interno 11.4. ¿Qué podemos esperar entonces en el 2021 con tasas de interés? Colones dólares para arriba. Las tasas van a subir por la presión, el crowding out del gobierno. ¿Cómo resolvemos el problema del gobierno? Aquí hay una fórmula. El gobierno vino y dijo 75% impuestos, 25% gastos. El primer año 85% impuestos, 16% gastos. Y la gente se encendió y se tiró a las calles. No, ¿cómo se les ocurre? Hay soluciones alternativas. El mismo Fondo Monetario en el Staff Report del mes de abril con una carta de intenciones firmada por Rodrigo Chávez, exministro de Hacienda, y firmada por Rodrigo Cubero, le dijeron al gobierno, el balance primario, el déficit primario de 4 puntos, lo podemos llevar a 2.2 de superávit en el 2024. Y el fondo lo aceptó. Entonces, ¿por qué en lo que planteó el gobierno en solo un año querían pasar a un superávit primario de 1,5%? ¿De dónde está la carrera? El tamaño del ajuste, aquí está.
6 puntos. Y el mismo fondo ya en el staff report dijo balanceado, 3 puntos ingresos del PIB y 3 puntos reducción de gastos. Y de esos 3 puntos de ingresos dijo 0.7 ley pagar y solo 2.3 de impuestos. Y no dijo qué tipo de impuestos. Pero en la parte de gastos, el mismo fondo dijo dónde. Recórteme las remuneraciones, los pluses, 0.8 del PIB en 4 años. Recórteme las transferencias, 1.8 del PIB en 4 años y sea más eficientes en las compras en 4 años, 0.4 del PIB. Y como a mí ya no me dan pelota y no nadie me escucha, etcétera, en un fin de semana desesperado, subí una carta abierta al presidente y le dije, mire, aquí hay una propuesta, una serie de alternativas que no tengo tiempo de explicar, tal vez en la segunda parte, que me dan casi 22 puntos del PIB en un periodo de 4 años para coincidir con esa eliminación del déficit primario, pasar a un superávit en el 2024 de 2.2 y una amortización de deuda de por lo menos 15 puntos. Y es una propuesta que se compone 56% de recorte de gastos, 9% de control de evasión, 9% de reactivación económica, 13% de venta de activos, 7% de eliminación de exoneraciones y apenas 5% de impuestos, de los cuales solamente uno es renta global en el 2023, no mundial, renta global, y renta de capital, que ya eso está aprobado, de tal manera de que yo esperaba que me dieran un acuso de recibo, por lo menos, como no lo tuve y estoy trabajando en la mesa de diálogo del gobierno, ahí sí estoy planteando estas propuestas que nos vendrían a dar una mayor claridad y una mayor tranquilidad a todos, porque aquí no es un tema del gobierno. Aquí es que si al gobierno le va mal, que si nos salimos del Fondo Monetario Internacional, que si no tenemos los préstamos externos, ¿quién nos va a resolver el problema de 11,000 millones de dólares de exceso de gasto o faltante de ingresos en el 2021? Si no hacemos nada, evidentemente como economistas todos sabemos, el tipo de cambio se dispara, las tasas de interés se disparan, la inflación se dispara, el desempleo se dispara, hay quiebra de empresas y entramos en una década perdida como fue la década de los años 80. Y yo no quiero eso ni para mis hijos, ni para mis nietos, ni para mis conciudadanos. Y por lo tanto, mi mínima responsabilidad es participar en este tipo de foros y dar mi opinión técnica. Eso es lo que yo estoy haciendo. No que me digan, es que se quiere lanzarse a presidente de la República. ¿Cómo se le ocurre? Con esos vencimientos de deuda de 4,000 millones en el próximo año y en los siguientes 2 años más, ¿quién quiere sentarse en esa silla caliente? ¿Verdad? Bueno, con eso cumplo con mis 20 minutos. Me sobraron 2 minutos, don Enio, así que quedo a la orden para preguntas. Muchas gracias, Gerardo. Aquí nos han hecho un par de preguntas que quiero tener su reacción. Un espectador nos dice, ante las difíciles perspectivas económicas para nuestro país a futuro, nosotros, los pequeños ahorrantes en cooperativas, estamos preocupados por la posibilidad de perder nuestros ahorros. ¿Podría ser posible que se pierdan? ¿Qué otro mecanismo de inversión o ahorro recomiendan? Quisiera saber si Adrián quiere referirse a esto por la federación o quiere que los economistas hagamos referencia a esta pregunta que es importante. Hay miles y miles de ahorrantes en el sistema cooperativo. La mayoría son pequeños ahorrantes, de tal manera que el análisis macroeconómico por ustedes hecho, que yo algunas pinceladas di muy rápidas, me parece una pregunta importante de responder. ¿Quiere la federación referirse a la pregunta o se la pasamos a los economistas? Adrián o Milagro. Don Enio, buenas noches. Eso le corresponde a los panelistas, por favor. Ok, adelante. Bueno, en el mismo orden, Fernando, una recomendación a los pequeños inversionistas de las cooperativas de ahorro y crédito. Vamos a ver, yo creo que el panorama es preocupante, pero evidentemente hay que mantener la calma, ¿verdad? O sea, si todos saliéramos corriendo
a sacar la plata donde la tenemos invertida, pues vamos a generar una crisis todavía mayor de la que se está previendo o la que estamos viviendo. Entonces, por el momento, calma. Lo otro es que creo que hay que pedir responsabilidad también de los gestores de las distintas entidades financieras, y en eso hay que mantener una comunicación muy cercana con aquellos que manejan nuestros ahorros, porque en realidad le estamos cediendo una responsabilidad importante. Y yo creo que en ese sentido, pues hay que estar claros de qué están haciendo con nuestros recursos, a quién se los están prestando, en qué condiciones, qué ha pasado con esos créditos, cuántos se han perdido, cuántos no, si algunos se tuvo que readecuarlos, etcétera, y estar informados. Pero yo creo que en este sentido, yo apelaría a la calma, a estar más bien cerca de las entidades con las que han estado trabajando, y por supuesto a los que están aquí gestionando entidades financieras, pues ojo, la pregunta, porque de alguna manera refleja la inquietud que hay entre la gente y la necesidad de mantener una buena comunicación con sus ahorrantes. Y yo creo que esto es muy importante también. Gracias, Gerardo. ¿Algún comentario al respecto? Y dígamelo a mí, que yo sufrí una corrida de depósitos el 10 y el 11 de agosto del 2004 con base en un rumor infundado. No hay sistema financiero en el mundo, como tampoco reservas en el mundo, que puedan hacerle frente a un retiro masivo, porque es un sistema fraccionado. Solo se guarda un porcentaje de lo que se capta el público, el resto está prestado. Lo mismo que en las reservas, solo hay un porcentaje en reservas monetarias internacionales respecto al volumen de comercio o de movimientos de capital. Y yo por eso siempre he insistido que el país debería tener, y creo que ahora con la OCDE vamos a avanzar en eso, un esquema de seguro de depósitos. En mis tiempos, las cuentas corrientes, cuentas de ahorro, el 95% del número de cuentas estaba concentrada en saldos de menos de 3 millones de colones. Un esquema de seguro de depósito le daría tranquilidad a esos pequeños ahorrantes que si su entidad financiera por manejo irresponsable, por riesgo sistémico, etcétera, quiebra, hay un fondo que le garantizaría esos recursos. Pero lamentablemente no lo tenemos en este momento. Yo, al igual que Fernando, no creo, si bien es cierto, no tengo el detalle de los estados financieros de las cooperativas, son entidades supervisadas por la SUGEF. Y la SUGEF es una entidad responsable. Yo estuve ahí 30 años y sé que ellos hacen pruebas de estrés para medir la posibilidad de pérdidas ante subidas de tasas de interés, tipos de cambio. Entonces no viene por ahí. Ahora, ojo, sí puede haber un elemento de pérdida, no de los ahorros, nominalmente hablando, pero sí podría haber un elemento de pérdida de poder de compra, que eso es lo que queremos evitar. O sea, si el tipo de cambio lamentablemente llegara a dispararse y se duplica en un caso extremo de 600 pesos a 1.200 pesos, aunque usted tenga la misma cantidad de colones, el poder de compra de esos colones se redujo a la mitad. Esa es la magnitud de un impacto de crisis económica, de ajuste violento, que a veces siento yo que las autoridades, la Asamblea Legislativa, el gobierno no está claro del sentido de urgencia para evitar ese tipo de medidas. Yo lo que podría recomendarle es tranquilidad, prudencia, y eso sí, yo buscaría duraciones cortas, o sea, plazos cortos. Cuando hay mucha incertidumbre, hay mucha volatilidad, y los títulos de largo plazo son los que más sufren ante volatilidades del tipo de cambio o de las tasas de interés. En la medida de lo posible, mantenga su dinero relativamente corto, plazos de hasta 3 meses, 6 meses, un poco para ver qué está pasando y qué va a suceder con todos estos nublados del día. Bueno, yo quisiera insistir en los dos puntos o en los puntos que ya han hecho nuestros panelistas. En primer lugar, al día de hoy no hay ninguna señal de riesgo de parte de las cooperativas de ahorro y crédito. Los indicadores que presentan ante la SUGEF y que son hechos públicos indican una situación sana a pesar de las dificultades macroeconómicas. Entonces, no están en peligro los ahorros, está en peligro la estabilidad macroeconómica del país, que fue el segundo comentario de Gerardo, que nos obliga a buscar una solución a los temas financieros de cortísimo plazo. Estamos hablando del año entrante y cerrar este año no parece tan difícil, pero el año entrante se necesita
una solución macroeconómica para evitar que el colón se devalúe. O sea, el riesgo es macroeconómico y no de las entidades financieras, en particular no de las cooperativas. Así es que tranquilidad y jamás promover una corrida contra ninguna institución financiera. Eso es de lo peor que tememos los economistas, porque esas son profecías que se cumplen a sí mismas. Así es que no están diseñados ninguna institución financiera para que corran contra ellas. Hay medidas de mitigación como seguros, el Banco Central puede actuar, otras entidades financieras pueden actuar, pero efectivamente nunca vamos a creer que esa es una respuesta, porque eso lo que hace es dañar a todos. Así es que ese tema quisiéramos dejarlo muy zanjado. No hay peligro con los ahorros en el sistema cooperativo, ni tampoco en el sistema bancario al día de hoy. Es un tema de inflación, de evaluación, es un tema de análisis macroeconómico que debiera preocuparnos. Hay otras preguntas, voy a escoger algunas. Aquí, don Enio y don Fernando Sí. y don Gerardo, aquí tengo varias preguntas ya seleccionadas para podérselas realizar a ustedes. Doña Silvia Pirola dice, ¿cómo creen ustedes que se debe reactivar la economía del gobierno? Y que si podrían dar algunos ejemplos como para ser más específicos. Tal vez don Gerardo podría iniciar. Bueno, sí, vamos a ver, yo he estado insistiendo desde el mes de marzo en la creación de un Fondo Nacional de Avales. Cuando uno hace propuestas, de ahí hay mucho choteo y entonces me dicen, es que usted lo que quiere es rescatar muertos, salvataje de empresas. No, yo no estoy hablando de salvataje de empresas. Lo que estoy diciendo, como lo mostré en los gráficos, es que estamos en una situación atípica, anormal, inédita. ¿Quién se iba a imaginar que los hoteles en Costa Rica tuvieran temporada cero, literal? No facturan, ¿verdad? O que los restaurantes han tenido caídas de más del 60% en las ventas. O los comerciantes, o los autobuseros, o sea, la caída de el transporte de gente es de casi un 70% al haberse paralizado toda la economía. ¿Cuál flujo de caja, en consecuencia, le puede servir a usted para atender el servicio de la deuda que estaba pactado antes del COVID? Ninguno. Entonces ahí viene, creo yo, la proactividad del banquero, que debería sentarse con sus clientes y hacer una readecuación de los créditos, pero no readecuación a 90 días. ¿Qué empresario va a estar pensando en reactivar la economía si la espada de Damocles a 90 días le van a rematar la casa, le van a rematar la propiedad, la finca, la fábrica? No. Hágame, señor banquero, una reestructuración, deme oxígeno estos 2 años mientras pasamos esta situación y vea mis flujos de caja, que yo no soy un zombie, ¿verdad? Yo soy una empresa solvente en el mediano plazo. Y entonces permítame, conforme se me van incrementando las ventas, readecuar y repagar esto en 8 años más. Y el banquero va a decir, bueno, sí, pero necesito una garantía adicional, que ese es el Fondo Nacional de Avales, que lamentablemente está durmiendo un texto en la Comisión de Hacendarios y que el presidente hoy se comprometió con la mesa de llevar la próxima semana un texto sustitutivo que subsane todos los problemas que este tiene. En segundo lugar, la línea del Banco Central. Ofrecieron 715 mil millones de colones a una tasa de interés fija a 4 años para los bancos al 0.8%. O sea, se le podría ofrecer crédito a las personas y a las familias a una tasa máxima, creo yo, fija del 4% en colones o del 5% en colones. Pero el Banco Central se puso muy quisquilloso en los requisitos y entiendo yo que la próxima semana van a flexibilizar un poco esos requisitos. Costo de la energía eléctrica, por Dios, es sumamente caro producir en Costa Rica. Y el presidente lo ha estado anunciando, pero no concreta. Bueno, hoy dijo que en el mes de enero próximo se va a hacer una rebaja de las tarifas eléctricas para el sector productivo cercano a un 10%. Yo ando con la idea también de un Fondo Nacional de Vivienda. No hay actividad de mayor efecto multiplicador que la vivienda. Clase media, interés social. La Caja, el INSS, las operadoras de pensiones tienen plata, no hayan dónde invertir. Bueno, el Fondo Nacional de Vivienda,
contrata a 3 bancos, Banco Nacional, BAC, Banco Costa Rica, para que originen hipotecas de clase media, interés social, y se les paga un fee de originación, le venden las hipotecas al fondo y el fondo emite un bono en la bolsa y ese bono lo compran a largo plazo las operadoras de pensiones, la Caja, el INSS, y tienen títulos hipotecarios con garantía hipotecaria, y eso permite a su vez reactivar la construcción, que contrata mano de obra no calificada y que permea en otras actividades. Bueno, y finalmente 2 temitas más. Red de cuido. Yo coincido con Fernando, el problema principal del desempleo está en las mujeres. Sí, nosotros los hombres hacemos los chiquitos y nos vamos, pero las mujeres tienen que batallar con la crianza de los hijos. Bueno, permitámosles, mientras tanto, ampliar la red de cuidado para que puedan ir a trabajar y bajar el problema del desempleo. Y el tema de las contribuciones sociales, las cargas sociales. No puedo ampliar mucho en esto por el tema del tiempo, pero vean, la informalidad en el país son ya 900,000 trabajadores que son informales, no pagan impuestos, evaden y no pagan cargas sociales. ¿Por qué? Porque si usted va a la caja, lo primero que le preguntan es, ¿y hace cuánto no contribuye? Tome, aquí le va un traslado de cargos por 10 años. ¿Quién en su sano juicio se va a formalizar mientras exista esa actitud? Es que ustedes están desfinanciando la caja. No, hombre, ¿acaso que esas cuotas las están recibiendo? Borrón y cuenta nueva, dijo alguien. Hágale una amnistía a las MIPYMES y a los trabajadores independientes e incluso déles cargas sociales graduales por estos próximos 2, 3 años. Y finalmente, los que están haciendo un gran esfuerzo por mantener planillas, ofrézcanles un crédito fiscal por las cargas sociales de esas planillas para estimularlos. Lo que necesitamos son noticias positivas. Ya la gente está cansada de estar escuchando al mediodía a Macaya y a Salas diciendo hoy tantos contagiados, hoy tantos muertos. Empecemos a hablar de medidas de reactivación económica que se ejecuten y de medidas positivas para cambiar el mood de la economía. Podría seguir, pero no hay tiempo. Fernando, si quisieras agregar sobre el tema de reactivación, que también le diste mucha importancia en tu exposición. Sí, vamos a ver, yo creo que nosotros necesitamos jalar, o sea, hacer que la economía empiece a caminar más rápido, empujando la demanda agregada, y en ese sentido es muy importante la capacidad que podamos tener de colocar recursos para que las empresas puedan invertir. El problema, y Gerardo lo tocaba también, es qué condiciones le vamos a dar a las empresas para que puedan hacerlo. Miren, en un proyecto que me tocó trabajar, se hizo una encuesta con un grupo de empresas de la Cámara, la filial de la Cámara de Industrias, preguntándoles si estaban dispuestas a hacer una transición energética buscando un cambio en tecnologías más limpias. El 80% dijo que sí, pero necesitan financiamiento, evidentemente, para ese proceso y condiciones blandas dentro de las que citaron primero periodo de gracia. ¿Por qué? Por una cuestión muy lógica. Yo no puedo llegar a hacer una transición de el modo de producción que tiene la empresa y esperar que el día de mañana, a como están las condiciones actuales, empiece a pagar un crédito en alguna entidad financiera. Eso es irreal, eso es ilusorio, yo no puedo hacer eso, o sea, y esa presión está provocando que las empresas se frenen. En las actuales circunstancias, nadie va a querer hacer una inversión si tienen que empezar inmediatamente a hacer frente a un crédito en las mismas condiciones. Me decía un ex compañero de la universidad que preside una cámara de transportes, mire, ha preguntado un día, si le dan el crédito para los avales al país, ¿el país tiene algún periodo de gracia? Bueno, sí, probablemente se negoció con el Banco Centroamericano. ¿Nos van a trasladar esas facilidades a nosotros, los que pidamos esos recursos, los que tengamos acceso a eso? Yo no sé, pero tenés un punto muy bueno, porque si tenés esa facilidad, tenés ese mejora en las condiciones crediticias tuyas, y eso va a poder aflojar el flujo de caja de la empresa y eso eventualmente ayudar. Entonces, claro, ¿por qué? Bueno, Gerardo también lo señaló, o sea, hay muchas empresas de transporte que han visto una caída muy fuerte en su demanda y sus ingresos, y bueno, no podemos pedirles tampoco que vayan a hacer una inversión para poder enfrentar los retos que se vienen hacia adelante y esperar que inmediatamente hagan frente a eso. Entonces, tenemos que generar condiciones desde el punto de vista de acceso a recursos que permitan que las empresas, en un plan realista, puedan hacer inversión y después enfrentar estas obligaciones. Lo otro es que, vamos a ver, yo creo que si nosotros como país estamos haciendo el gasto
de dejar de recaudar más de 5% del PIB en diferentes cosas, deberíamos tratar de sacarle más jugo a eso. Bueno, se plantea reducir algunas exoneraciones, está bien, pero podríamos dirigir muchos de esos recursos a crear incentivos que estén enfocados en crear empleo y no solamente evitar que la gente pague tal impuesto, tal impuesto, tal impuesto y que este otro se le pague menos. No, tratemos de convertir algo de eso en una serie de subsidios o de ayudas o de incentivos a empresas que están generando empleo, sin que nos vaya a costar más, porque ya de todos modos no lo estamos recaudando, pero podemos darle vuelta a esto y generar alguna forma de estímulo al empleo, sobre todo focalizado en algunas regiones, como ya decía. O sea, el problema del empleo y el problema de la pobreza está muy focalizado en el país. Hubo problemas en la región central que probablemente con una reactivación ya se han venido resolviendo, pero el resto están focalizados en la región chorotega y en la del Pacífico Central. Y esto, pues, si nosotros no hacemos algo por solucionarlo, nos va a costar mucho en términos económicos, pero también mucho en términos sociales. Entonces, creo que por ahí hay que hacer algo. Habrá que llevar inversión pública bajo esquemas novedosos, donde se ha hablado de las concesiones. Yo creo que hay que ponerle, y esto no es una idea mía, me la voy a robar y después le pido perdón al dueño de esa idea. Hay que pensar en la propuesta que está generando ahorita la inversión de la Ruta 1, que está en manos del Banco de Costa Rica, para permitirle a los bancos entrar en esos esquemas. No es que construyan ellos, porque ellos lo que hacen es estructurar el financiamiento para contratar una empresa y después recuperar los recursos. Pero eso está permitiendo generar una inversión en un proyecto importante y podríamos tener un segundo proyecto, un tercer proyecto en algo parecido que genere inversión en algunas zonas del país. Hay que salirse un poco de la caja y pensar en ideas novedosas, porque si no pensamos en cosas nuevas no vamos a salir de esto. Hay una pregunta, gracias Fernando, hay una pregunta delicada que creo que debemos responder. Pregunta doña Virginia si entraremos en default el próximo año. Tiene la palabra don Gerardo. No, vamos a ver, yo no soy Nostradamus apocalíptico, como si andan algunos promoviendo eso, generándole un gran daño al país. Hoy uno de los bancos de inversión estadounidenses emitió un comunicado que a mí me llamó la atención porque literalmente señala todos los puntos que discutimos hoy en la mesa de diálogo del gobierno. O sea, nos están monitoreando. O sea, los inversionistas están viendo qué sucede en el país. Yo traté en mi presentación de mostrarles que para nuestra fortuna, el 80%, digamos, de toda la deuda del gobierno es deuda interna y solamente un 20% es deuda externa. Y no lo quise decir, pero si uno ve el presupuesto del 2021, las amortizaciones del 2021 en ese presupuesto, todas son de deuda interna y están venciendo 5,000 millones de dólares. Y el crecimiento de esa amortización es de un 50%. Es que vean, uno cuando proyecta los vencimientos de deuda, los flujos de caja, pues trata de que los vencimientos sean de mediano a largo plazo. Si yo pongo a vencer el 50% del crédito que tomé hoy, no voy a poder concentrarme en mi empresa o en el gobierno porque estoy pensando en cómo repago esa deuda. Y repito, mucho de esa deuda está en manos de las mismas entidades públicas, operadoras de pensiones también. Entonces yo como don Elias Villegas, y creo que lo está considerando, me sentaría con la Caja, con el INS, con el ICE, con los bancos del Estado y las operadoras y les diría, miren, ustedes quieren el default, en cuyo caso no les pago nada de esos 5,000 millones de dólares. O ustedes quieren no que les haga un castigo la deuda, sino refinanciar en un nuevo bono a 5 años plazo, en cuyo caso el gobierno se quita 4 puntos del PIB el próximo año de esos 5,000 millones de dólares. O sea, solamente tendría que pagar 1,000 y eso es un oxígeno. Ya en vez de un vencimiento de 7 puntos el próximo año, tendríamos un vencimiento de apenas 4 puntos. Y eso nos libera presión del flujo de caja. Y en segundo lugar, nice to have, dicen, señores, les estoy pagando una tasa de interés en dólares del 10%. ¿No creen ustedes que en beneficio
de ustedes mismos y del país me puedan hacer un descuento de 2 puntos en la tasa de interés, ¿verdad? Y eso también nos da un oxígeno en los próximos años de menor déficit financiero. Entonces, no, la pregunta específica, ojo con esa palabrita, no asustemos más de la cuenta, seamos prudentes, yo creo que todavía tenemos condiciones, claro está, y yo aquí quiero ser totalmente transparente, si no es por la vía del Fondo Monetario, ahí yo sí creo que el 2021 va a estar muy difícil. Si es por la vía del Fondo Monetario, no por la plata que nos va a dar, porque el fondo va a dar 1.750 en 3 años, o sea, 600 millones para un faltante de 11.000. Pero el Fondo Monetario da credibilidad, el Fondo Monetario da seguridad, el Fondo Monetario va a monitorear y a su vez el Fondo Monetario va a jugar papel de malo, ya no más atolillo con el dedo. Si usted firmó este convenio conmigo de recorte de gasto y de venta de activos y demás, venga, demuéstreme dónde están las leyes, demuéstreme dónde están las reformas, porque si usted no lo hace, yo levanto la tarjeta roja y le digo al mundo, a los inversionistas, usted es poco serio, usted incumple y ahí sí entramos en un default. Fernando, default o no default. No, yo creo que coincido con don Gerardo, esto hay que tener mucho cuidado a la hora de decirlo. Si a uno medio le hace caso a alguien cuando lo escucha y le ponen atención, se tira a decir esas cosas a la ligera, yo creo que está siendo irresponsable. Es una palabra que hay que manejar con mucho cuidado. Lo otro es que, vamos a ver, separemos las crisis. Nosotros usamos como referencia lo sucedido en los 80s, pues para ubicar la evolución histórica del problema, pero la crisis actual es muy distinta de la de los 80s. Nosotros ahora tenemos una enorme presión de endeudamiento en moneda local y bueno, en el caso extremo siempre existe el recurso de imprimir más monedas si ese fuera la necesidad, que no quisiéramos llegar a ese punto, pero entonces los países no tienen, o sea, no van a llegar a impagos a tan grandes en moneda propia. Lo otro es que yo creo que existen medidas que se pueden tomar, o sea, hay cosas que, como les decía yo al principio, que probablemente no se han abordado adecuadamente desde el punto de vista de las medidas de solución, como ese tema de buscar renegociación de deuda, de ver cómo hago para bajar la carga de intereses que ha venido creciendo y pues reducir esa presión que está tan concentrada en los próximos 3 años. Entonces, el default se daría si pierdo la capacidad para atender las obligaciones que tengo hacia adelante, pero yo creo que todavía podemos tomar medidas y hacerlo. O sea, entonces, calma igualmente, como lo decía ahora, o sea, manejemos el concepto con mucho cuidado, no estamos en una situación muy delicada, pero también tenemos vías para atender este problema. Coincidiendo con ambos, no estamos a las puertas de un default, es un error, alguna gente lo ha dicho, creo que no es así. Lo que estamos diciendo con matices, pero los tres lo hemos dicho de alguna manera, hay un conjunto de medidas que se deben tomar. Todavía estamos a tiempo de evitar que esto se deteriore más. El asunto es aprovechar esa ventana de tiempo que cada vez se nos va estrechando más. Y como decía Gerardo, están siguiendo los analistas internacionales hasta lo que se está diciendo en las mesas de diálogo. Lo que quieren medir es si en el tiempo que nos queda, que está determinado por el flujo de caja al final de 2021, vamos o no a tomar las decisiones que se deben tomar. Debemos, entonces, como país, señalar que sí las vamos a tomar y no serán populares muchas de ellas. Las de reactivación en general gustan, el resto no gusta, pero tendrá que ser una combinación de medidas impopulares y populares, y el gobierno pues deberá dar señales claras a los mercados internacionales. Lo que no podemos es permitir que se siga deteriorando la imagen internacional. Tenemos otras preguntas, una referida a tal vez explicar un poco más, que también está en la propuesta que presentó el colegio el día de ayer. Uno de los participantes en
En ese documento está aquí, es don Gerardo, y este es uno de los temas que vimos con mucho interés, que es el tema de la pregunta es, ¿cuál es su opinión? Se la dirigen a Gerardo particularmente. ¿Cuál es su opinión respecto a la venta de acciones de empresas públicas a los tenedores de deuda pública en lugar de la privatización de dichas empresas? Sí, hace algún tiempo, para aquello de los plagios, en mi tiempo de BAC era cliente de HL. Y DHL es una subsidiaria de Deutsche Post, del correo alemán. Y el correo alemán precisamente sufrió una apertura de capital. Se hizo una venta de acciones, incluso llegó a ser dueño de Deutsche Bank. Entonces, yo ante la negativa que vi del señor presidente de decir aquí lo único que se vende es VIXA y es Fanal, y eso nos da muy poquito, entonces pensé en el caso de Deutsche Post. ¿Qué pasaría si los fondos de pensiones que hoy manejan de casi 15,000 millones de dólares, la misma caja del Seguro Social a la cual el gobierno le debe millones de dólares, en vez de tener recursos parqueados con un gran riesgo en los mismos bonos de gobierno, le decimos, bueno, hay que modificar, eso sí, la ley, hagamos una nueva sociedad mixta, de capital mixto, capital privado, capital público, pero regida por el derecho privado, porque aquí no es pasarle huesos a las operadoras de pensiones, al solidarismo. No, yo no estoy pensando en pasarle huesos. Estoy pensando en pasarle compañías que se les puede dar un giro, una transformación, precisamente porque en parte están atadas por todo el derecho público. Y sí, es mixto en el sentido de que mi esquema es 60% participación privada, 40% que siga siendo del gobierno, sujeta al control de la Contraloría, de la Procuraduría. Pero ahí el tema es que entonces, al tener mayoría, esos nuevos gestores lo que hacen es traer asesores locales, internacionales de primer mundo para irnos a esquemas de gobierno corporativo competitivos, administración de primer mundo y para buscar eficiencias de primer mundo. Solo el Banco de Costa Rica hoy tiene un índice de eficiencia, gastos operativos a ingresos como el 70%. El BAC tiene 45%. Imagínense, con solo hacer una transformación digital, con solo hacer ese banco eficiente, sin crecer nada, usted ya tiene un incremento en la utilidad de ese banco de cerca de 30 puntos, ¿verdad? De sus ingresos, 30% de los ingresos. Y ahí en lo que consiste entonces es, ok, usted me da acciones y yo a cambio le devuelvo títulos de gobierno, pero no para financiar gasto corriente. Ahí la condición es que tiene que ser para amortizar deuda. Y eso me da a mí más o menos 5 puntos del PIB, one time, ¿verdad? Eso es una sola vez, incluyendo, de manera interesante, la venta de la cartera de crédito de CONAPE, de préstamos de educación, al Banco Nacional. Yo estudié con CONAPE y es un engorro venir aquí a San Pedro, al edificio de CONAPE, a firmar los pagarés, pedir los desembolsos. ¿Por qué? Si el Banco Nacional tiene presencia de punta a punta en el país, bueno, que el muchacho de Liberia, que el muchacho de Talamanca, que el muchacho de Paraíso vaya al Banco Nacional de ese lugar a gestionar su préstamo de educación. CONAPE tiene una cartera de crédito de más de 400 millones de dólares. Mi número es que se vende a descuento porque tiene tasas bajas y ahí el gobierno recupera 300 millones de dólares, más que VIXA. Y eso también ayuda a amortizar deuda. 5 puntos entonces del PIB en lo que es democratización de activos estatales y más o menos entre 1,5 2 puntos de ahorro en intereses al tener menos deuda. Fernando, ¿algún comentario sobre apertura de capital de las empresas públicas? Sí, bueno, como dice el famoso dicho, el diablo está en los detalles. Habría que ver, es una práctica, cómo se puede estructurar. Yo la verdad es que sí creo que se va a trasladar una mayoría del capital de las empresas. No veo diferencias en una privatización completa. Verías si posibilidades políticas si esto se hace con un porcentaje menor de capital
No se va a poder hacer con todas, evidentemente hay que trasladar al mercado empresas que generan utilidades, porque algunas operan en mercados regulados que trabajan al costo. Pero entiendo que hay una serie de barreras y bemoles jurídicos que habría que solventar. Y bueno, siempre quedará por contrastar esa opción con la posibilidad de extraer un mayor porcentaje de las utilidades de las propias empresas que están generando, las que generan utilidades y que tendrían mercado. Pero bueno, yo preferiría opinar en un contexto donde hay un poco más de detalles sobre eso. Insisto, me genera alguna resistencia en lo particular pensar en trasladar un porcentaje mayoritario capital. Pero bueno, es una cuestión que habrá que analizar con detalle y reitero, entiendo que hay algunos elementos de carácter legal que habría que valorar. Bueno, una opción podría ser no entregar la mayoría y que el Estado no pierda el control de las acciones. Eso tiene a favor que quitaría algunos temores. Por otro lado, introduce limitaciones porque seguiría haciendo la gestión en manos del gobierno. Pero en fin, el asunto es darle viabilidad a la idea de convertir deuda en acciones, lo cual permite reducir la deuda del gobierno. Es una idea interesante a explorar. Bueno, según el programa, a las 7:30 debíamos concluir. Vamos a extendernos unos poquitos minutos por el tiempo que perdimos al ingreso. Les voy a dar un par de minutos a ambos panelistas para que hagan su cierre y luego yo haré un comentario final. Tiene la palabra, invirtamos el orden, Gerardo y Fernando cierra, ya que abrieron al revés. Esto es la dinastía de los Rodríguez. Quiero agradecer a Adrián Rodríguez, Enio Rodríguez, Fernando Rodríguez, imagínense. Por esta Vamos a hacer oportunidad. el partido político de los Rodríguez. Exactamente. No, obviamente, pues estamos en una situación inédita. Pero no es una cuestión solamente de Costa Rica, mal de muchos consuelos tontos, ¿verdad? Esto es un problema mundial. Y cuando yo veo las estadísticas de el Fiscal Monitor del Fondo Monetario, el incremento de los déficits fiscales en los países desarrollados es impresionante. Se ha multiplicado prácticamente por 3 veces. Incluso Alemania, que tenía un superávit de 1,5 del PIB, ya está mostrando déficit prácticamente de 5 puntos. ¿Por qué? Se están yendo, como decía Fernando, al estímulo del gasto, el modelo keynesiano, para incrementar la demanda agregada. Pero ¿por qué lo pueden hacer? Y esa es la importancia de la política macroeconómica, porque estaban preparados antes con unas finanzas públicas sanas. A nosotros, lamentablemente, nos agarró la pandemia con problemas estructurales muy importantes y no podemos darnos el lujo de incrementar el gasto sin contenido económico. Yo soy optimista, como decía una persona, un pesimista es aquel que ve en toda oportunidad una amenaza. Un optimista es aquel que en cada amenaza ve una oportunidad. Eso lo dijo Winston Churchill. Yo creo que todavía Costa Rica puede, y hemos demostrado que en condiciones difíciles de crisis surge ese espíritu costarricense, y eso sí, las ideologías no nos van a dar de comer. Eso implica una gran madurez, que en parte la estoy viendo en esta mesa de diálogo del gobierno, en donde hay 70 representaciones de todo tipo, de todas ideologías, pero que poco a poco lo que uno ve es que ante el peligro que el gobierno en algún momento diga, señores, no hay plata, no les puedo pagar salarios, no les puedo pagar el aguinaldo, no les puedo pagar las pensiones, no le puedo transferir a las universidades, ¿verdad? Y que las empresas digan, si no hay ventas, yo voy a tener que despedir gente. Yo creo que ante ese escenario fatídico, podemos sí sacar la bandera roja de los ticos, la roja de los ticos, y decir que sí se puede, pero insisto, tenemos que actuar muy rápido, tenemos que focalizar el problema que se nos está planteando. Resuelva el déficit primario, 4 puntos del PIB, y amortice la deuda, aproximadamente 10, 15 puntos,
y debe haber entonces una propuesta balanceada de ingresos, gastos, reactivación, venta de activos o democratización de activos para ir al fondo a negociar. No podemos seguir extendiendo en discusiones bizantinas a las calendas griegas, porque si no lo hacemos, la economía, repito, ya está mostrando indicios de que no está contenta ni con el tipo de cambio, que no está contenta con el valor de los títulos en el exterior, y eso puede ser fatídico. Soy optimista, creo que podemos salir. Destaco el esfuerzo del Colegio de Ciencias Económicas y el Colegio de Abogados, que ayer presentaron una propuesta integral. El presidente está lleno de propuestas y ahora lo que esperaríamos es que de las mesas de diálogo salga algo y que si no, la Asamblea Legislativa sea la que al final termine resolviendo el problema con la aprobación de algunos proyectos. Gracias, Gerardo. Fernando. Sí, bueno, no por nada, Rodríguez creo que es el apellido más común en América Latina. Lo muestra clara hoy. Y no, bueno, primero agradecer la invitación y el espacio. Yo creo que el gran reto que tenemos es demostrar como país que nosotros podemos ponernos de acuerdo. Es la gran duda que generan Costa Rica ante los organismos internacionales. Cuando uno habla con gente de estos organismos, lo primero que le dicen a uno es, mire, yo no sé si usted va a poder hacer eso, si la Asamblea va a aprobar eso, si eso se va a poder hacer, etcétera. O sea, hay una enorme inquietud, una enorme duda sobre esa capacidad del país que yo creo que nosotros tenemos que superar. Ya algo se hizo con la reforma del 2018, pero una reforma que a todas luces era insuficiente para atender un problema. Tampoco podemos enviar el mensaje que podemos matar al elefante a pellizcos, porque no, eso yo creo que en las actuales circunstancias probablemente no nos vaya a hacer funcionar. Sí, reitero una cuestión que nosotros en la universidad le planteamos al gobierno cuando abrió la posibilidad de recibir propuestas en agosto, y es que hay que considerar los horizontes de ajustes y de atención al problema, y hay que tener respuestas para los problemas en el corto plazo y también empezar a pensar en la atención de problemas de largo plazo. O sea, sí, nosotros tenemos que reactivar la economía, pero habrá algunas cosas que hay que empezar a atender ahora y otras en las cuales también hay que pensar desde ya. Esto que les decía sobre la necesidad de generar otros motores de actividad económica en el país es muy importante. Eso probablemente no lo vayamos a resolver de aquí a enero, pero tenemos que ir pensando en eso. Igual habrán algunos temas que podemos ir resolviendo en lo fiscal ahora, pero este plan de ajuste que tendremos que enfrentarnos, no sé, nos puede llevar 4 o 5 años, y entonces ahí también tenemos que empezar a discriminar medidas, y en ese sentido es muy importante demostrar ante el mundo que Costa Rica tiene una capacidad de reaccionar ante una crisis, de lograr acuerdos, de poderlos llevar a buen puerto en la Asamblea, ¿verdad? Porque también la Asamblea tiene que hacer lo suyo, y que podemos empezar a repensar algunas cosas en el largo plazo para poder tratar de estimular mayores condiciones de crecimiento que son muy necesarias. Si nosotros creciéramos, por ejemplo, un 5% de forma sostenida, el problema fiscal lo resolveríamos con un esfuerzo menor, en un tiempo relativamente razonable. Pero mientras no podamos generar eso, pues vamos a seguir con la necesidad de generar grandes ajustes, y eso pues en el largo plazo también genera cansancio y genera dificultades en la población para poder enfrentarlos. Entonces, ojalá podamos acordar lo que necesitemos acordar en un plazo razonable y llevar esas medidas de solución a buen puerto para poder demostrarle al mundo que sí podemos ponernos de acuerdo. Bueno, muchas gracias a ambos, a FEDEAC por haber organizado este intercambio de la noche de hoy. Espero que haya cumplido con las expectativas. Para el colegio, yo puedo afirmarlo, las ha cumplido. Hemos visto cómo efectivamente al país se le agota el tiempo para ponerse de acuerdo, y el riesgo de no ponernos de acuerdo sí es severo, pero todavía estamos a tiempo y todos los sectores debemos poner de nuestra parte para un proceso que al final es el Poder Ejecutivo el que debe asumir el liderazgo y el Poder Legislativo quien debe aprobar las leyes correspondientes y los programas correspondientes. Yo coincido con Gerardo, no sé, Fernando no opinó al respecto,
de que el camino de menor costo social es ir con el fondo por la recuperación de credibilidad y fiscalización y tranquilidad a los mercados que eso da. El programa no podría ser muy diferente con o sin el fondo. El acuerdo con el fondo pues nos daría ese sello internacional y nos obligaría a cumplir con cronogramas y misiones de seguimiento, en fin, nos colocaría en un programa más simple porque como vimos, incluso para solucionar 2021, hay un componente importante de créditos internacionales, de los cuales algunos son bonos. Difícilmente podremos colocar bonos en el mercado internacional sin el sello del Fondo Monetario Internacional. Pero en fin, a esas conclusiones debemos llegar como país y tomar las acciones en las semanas próximas, ojalá, para poder entonces iniciar con un proceso de ajuste que estamos muy claros y todo lo hemos dicho esta noche, tiene que tener un fuerte componente de reactivación. Tenemos limitadas las acciones desde el punto de vista keynesiano fiscalistas, pero hay acciones que se pueden hacer desde otras herramientas monetarias como las que mencionó Gerardo, de motores de crecimiento como mencionó Fernando, y que pueden tener dimensiones geográficas importantes que al país le urgen. No puede ser una reactivación solo de la gran área metropolitana, tiene que ser de todo el territorio. Y eso nos obliga a repensar algunas de las políticas públicas de reactivación. Así es que tenemos nublados, pero hay luz al final del túnel si nos ponemos de acuerdo y rápidamente. Ponerse de acuerdo no quiere decir necesariamente consensos, ni que el gobierno tenga que esperar de una manera subordinada a que todos los grupos le digan que están de acuerdo. Hay que generar un programa consistente, lo cual quiere decir lograr las metas de superávit primario, en lenguaje un poquito técnico, pero es convertir el déficit primario en un superávit primario para dejar de engordar la deuda externa y así montarnos en una senda de sostenibilidad fiscal. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos las herramientas para hacerlo. La única advertencia no es apocalíptica, es que el tiempo se nos acorta y que como país tenemos que poner las barbas en remojo y tomar las decisiones oportunamente. Bueno, no me resta más que darles las buenas noches a todos. Muchas gracias a todos los que nos han seguido, ya sea por Zoom o por las redes del colegio. A todos muy buenas noches. Muchas gracias por darnos esta oportunidad de conversar con todos ustedes. Vamos a cerrar ya este foro agradeciéndole obviamente a don Gerardo y a don Fernando por el espacio, por el tiempo para compartir con nosotros, así como también a don Enio Rodríguez Céspedes por la moderación de este foro. De parte del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieran conectadas aquí a la plataforma de Zoom, así como también a todas las personas pues que nos hicieron sus preguntas y que se conectaron a través del YouTube y el Facebook del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica. Les pedimos algunas disculpas por el inconveniente del principio, pero ustedes saben que esta parte de la tecnología a veces se sale de las manos, pero al final todo salió perfecto. Las personas están muy a gusto, vemos muchos comentarios muy positivos acerca de esta transmisión, así que de verdad, muchísimas gracias y nos vemos próximamente en otro foro importante económico como estos que realizamos esta noche. Que pasen bonita noche, ya casi fin de semana y muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias.